los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Buenos días, qué bendición estar de nuevo en este lugar y ustedes también allí ya levantaditos desde temprano, esperando hablar con Dios todos juntos aquí.
Nos da alegría de verdad volver a encontrar por este medio. Es un día de bendición, de victoria para cada uno de nosotros. Ayer ya pasamos un día de victoria, hoy es otro día de victoria. Entonces solamente es darle gracias a Dios. Cada día que termina es un día de victoria porque pudimos vencer tentaciones, pudimos vencer muchas cosas, ¿verdad? Pudimos ver que el carácter fue ya mucho mejor. Tantas cosas que podemos ver hechas en nosotros. Esos son milagros de Dios, favores de Dios que Dios hace con nosotros. Que ya de pronto no contestamos como solíamos hacerlo, que ya la actitud también fue diferente. Todas esas son maravillas de Dios. Entonces, es un día de victoria que pasamos y un día que iniciamos. Qué bendición, iglesia, que usted esté ahí. De pronto, si amaneció con gripe, con fiebre, bueno, cualquier cosa, creamos que ese Dios maravilloso se encarga de todas esas necesidades, por pequeñas que sean. Él lo que mira es que la fe, la gratitud, esa alabanza que nosotros le ofrecemos desde que nos levantamos. Iglesia preciosa, vamos a disponernos a decirle al Señor muchas gracias. Tome su Biblia, téngala ahí lista. Si le gusta marcarla, tenga lista con qué resaltar los versículos que Dios le habla hoy. Y también no se le olvide, iglesia preciosa, de que usted puede ir escribiendo sus peticiones. Para el final del tiempo de oración, aquí se está orando por ellos. Entonces no se les olvide también. Y también no se les olvide contar las maravillas que Dios hace. Porque a veces solo le pedimos y no le contamos las grandezas, las maravillas que Él hace para nosotros, para nuestra familia. Entonces contémoslas, iglesia. Y vamos a orar, coloque su necesidad, la necesidad de su amigo, de su vecino, del conocido, de Colombia, de todo, coloquémoslas, que Dios sabe. Lo importante es que querramos orar, que Él nos vea que en nuestro corazón amamos la oración y que sabemos que es una de las herramientas tan poderosas que hace cosas grandes, hace que Dios se mueva. ¿Amén? Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana, estamos aquí, Señor, creyendo una vez más, Señor, Padre, y tan agradecidos, amado Dios, por las bondades y misericordias, Padre, de ver que tú eres ese Dios lleno de bondad, Señor, lleno de misericordia, Padre, porque de verdad, Señor, tus juicios no se han derramado conformes en nosotros tantas debilidades que hemos tenido, fallas, Padre, pero tú has sido ese Dios de misericordia, Señor, y ha escuchado, Señor, ha visto ese arrepentimiento que hemos tenido, Señor, como cuando David, salmista, Señor, fue y se arrepintió de su pecado, de su error tan grande. Señor, también nos ve a nosotros, Señor. Padre, gracias por ayudarnos a no volver a pecar de esa misma manera, Señor, a no volver, Señor, a las mismas costumbres o hábitos que teníamos antes, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hoy tú nos renueva de fuerzas, tú nos renueva de poder, Señor, para seguir siendo vencedores y más que vencedores, tú nos dices, Señor. Allí en el desierto, Señor, nos dejó un ejemplo grande cuando estuviste allí, Señor, que fue llevado por tu Espíritu, Señor, al desierto. Allí nos dio, Señor, una lección grande de que fuiste más que vencedor, Señor, y que nosotros también lo podemos hacer cuando estemos en los desiertos, en el desierto de la tentación, Señor, de la necesidad, Señor, del problema, la tribulación. Allí has prometido estar con nosotros y sabemos, mi Salvador divino, que tu palabra se cumple, Señor, en nosotros, Padre. Gracias, Padre, por todos los cuidados que tuvo ayer, Señor, que tuvo la semana, Señor, que pasó, Señor. Muchas gracias, precioso Padre Celestial, por nuestras vidas, la vida de nuestra familia, Señor. Gracias, precioso Rey, porque has sido escudo a nuestra vida, Señor, también a nuestro cuerpo, Señor. Muchísimas gracias, amantísimo Dios. Todopoderoso eres tú, Señor. Eres el Dios de Judá, Señor, ese Hijo, ese Rey de Reyes, Dios. Gracias, Señor, Dios de la gloria, ese León de Judá. Señor, te adoramos, te glorificamos en esta mañana por tus bondades, misericordia. Su nombre sea exaltado, Señor. Muchas gracias, Señor, por ser ese Dios sublime, Señor. Gracias por esa belleza que tienes, Señor. Gracias, Señor amado, porque cada día con nuestros ojos podemos ver tu belleza, tu grandeza, tu poderío, Señor, obrando a nuestro favor, Señor.
Gracias, Señor amado, porque debemos de ser muy felices de saber que somos los hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, del Dios que todo lo puede, Señor, que no hay nada imposible para ti, Señor. Gracias por el cumplimiento del Salmo 23 en tu iglesia fiel, Señor. Tú eres Jehová, nuestro pastor, y nada nos faltará, Señor. Y en lugares delicados allí nos llevará a pastear, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, porque tú eres esas aguas delicadas, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre precioso, por llevarnos de tu mano, Señor. Cuando pasemos por los montes, por los valles, allí estarás tú con nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Padre, que nuestros ojos puedan ver las maravillas y nuestro entendimiento hoy sea más abierto, Señor, más abierto hoy nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres y pides de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana, gracias, Señor, por recibir la oración, precioso Dios, por recibir también la alabanza que se ofrece en este lugar y allí donde está tu Hijo, Señor, en el extranjero, en Colombia, en los municipios donde se transmite llega esta transmisión, Señor. Allí estás tú, Señor. Gracias, Padre precioso, porque hoy bendice los campos, hoy bendice las veredas, Padre. Hoy bendice, Señor, a todo Colombia, de norte a sur, Señor, de occidente a oriente. Colombia es bendecido, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, precioso Dios. Aleluya, gloria a Dios. Buenos días, iglesia, allí donde está, amigos, hermanos que en esta mañana se levantaron dispuestos a buscar el rostro del Señor. Allí donde está, adora al Señor, exáltele, dígale gracias. Gracias, Padre, por tu mano que no se ha cortado. Gracias por acordarte de nosotros todos los días, Señor. Gracias por habernos dado aliento cuando descansábamos en nuestras camas para poder estar en pie un día más, una mañana más, Señor. Aquí estamos reconociendo que tú eres nuestro Dios y que te necesitamos, que tú eres nuestro Dios y que dependemos de ti, Señor, que dependemos, Dios, de que tú nos fortalezcas en este día, estés con nosotros en este día. Padre, gracias. Dígale gracias, Dios. Tenemos motivos para agradecerte, Padre. Y aunque, Dios, hemos luchado mucho, Señor, hemos luchado con todas nuestras fuerzas. Tú no has permitido, Dios, que aunque, Señor, nos hayamos agotado, no has permitido que estemos derribados, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial, para adorarte, Señor. Aquí estamos para bendecirte a ti, Señor, pero también para decirte, Dios, que venimos sedientos de ti, a tomar de ti. Señor, aquí estamos dispuestos a adorarte, a bendecirte en esta mañana, a glorificarte a ti. Oh Dios, gracias, Señor, gracias por estar allí, Señor, dispuesto para todo el que te busca, para estar dispuestos para todo el sediento de ti, Señor. Gracias, mi Dios, te adoramos solo a ti, Señor, mi Rey Salvador. Dígale allí donde está en su casa el Señor, dígale: Dios, te abro mi corazón y mi vida en esta mañana. Te abro mi ser a ti, Señor, lo entrego delante de ti en este día, Padre de la gloria. Oh Dios, hemos, Señor, recorrido terrenos, Señor, diversos, pero aquí estamos para decirte, Dios, que venimos con sed de ti, de tu presencia, Señor. Dígale allí en casa al Señor: aleluya, Señor, sumérgenos en ti, en tu presencia. Queremos, Señor, oh Dios, sumergirnos en tu espíritu, Señor, en esta mañana, Dios. Queremos, Dios, Padre, como dijo el profeta cuando vio el río y dijo era un río que solo podía pasar a nado. Así, Señor, queremos sumergirnos en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial.
Gracias, Señor eterno y maravilloso. Aquí estamos. Aquí estamos. Cansado del camino, dile, Señor, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Dile, Señor, luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Dile al Señor en esta mañana, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Dile al Señor allí, luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Dile al Señor en esta mañana, sumérgeme en el río de tu espíritu. necesito Refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón, sediento de ti. Dile, Señor, en esta mañana, yo vengo a sumergirme en tu espíritu, Señor. Señor, Padre, la Biblia dice, Señor, que tú nos tomas, Señor, y ahora somos soldados. Y ayer luchamos, Señor, Padre, para librar, Señor, libramos batalla. Y en esta mañana venimos a decirte, Dios, que necesitamos sumergirnos en el río de tu espíritu, Señor. Tomar de ti, Señor, para recobrar fuerzas y en ese día salir y pelear nuestra batalla, Señor. La batalla que tenemos por delante. Necesitamos, Señor, recobrar fuerzas con el río de tu espíritu, Señor, para poder salir, Señor, este día y transcurrir en el camino que nos toca caminar, Señor. Tal vez de fortaleza, de confianza, de fe, Señor, pero aquí estamos, Dios, para decirte, sumérgenos en ti, Señor. Dile nuevamente al Señor, aunque esté cansado, vengo a ti, Señor. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Dile, Señor, luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Dile al Señor, sumérgeme En el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti. Dile al Señor, sumérgeme En el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Dile nuevamente,
espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Señor, sumérgenos en el río de tu espíritu en esta mañana. Porque allí en el río de tu espíritu, Señor, podemos tener nuevas fuerzas, Señor. Tu espíritu que está para todo aquel que te ha conocido, a todo aquel que has redimido, Señor. En ese río del espíritu queremos sumergirnos en esa mañana. En ese río del espíritu queremos nadar en esa mañana. Allí en el río de tu espíritu donde hay vida, Señor, donde hay aliento, donde hay fuerzas, queremos en esa mañana meternos en él. Queremos, Señor Padre, sumergirnos en él como lo hizo el profeta. Queremos sumergirnos en ese río. Dile, Señor, aquí estoy, Dios. No hay otro lugar donde pueda hallar fuerza, no hay otro lugar donde pueda tomar aliento, Señor, sino en el río de tu espíritu. Dile a Dios, quiero en esta mañana sumergirme en él, quiero descansar en tu presencia en esta mañana. Dile, Señor, gracias por el río de tu espíritu. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor amado, en esta hora. Dile, Señor, quiero hoy de ti. Quiero, Señor, de tu espíritu, Señor. Quiero, Señor, Padre celestial, nadar en tu río en esta mañana, Señor. Dile a Dios, sumérgeme en esta mañana para ti, Jesús. Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Dile, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Dile, Señor, esta es mi oración. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Dile, Señor, sumérgeme. Dile a Dios, sumerga mi vida. Oh Señor, te adoramos. Sumérgeme. Dile a Dios, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Sumérgeme. Dile a Dios, anhelo tu espíritu, Señor. Anhelamos de ti. Sumérgeme. Necesitamos, Señor, ser sumergidos en ti. Necesitamos ser sumergidos en el río de tu presencia. Necesitamos ser sumergidos en el río de tu espíritu, Señor. Dile a Dios, necesito ser sumergido en ti, Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, necesitamos, Señor, de esas aguas, Señor. Aquí estamos, Señor. Es una necesidad en nuestra vida, así como lo es el alimento, Señor. Es una necesidad, es una prioridad en nuestra vida, ser sumergidos en ti, ser sumergidos en tu presencia, Espíritu Santo. Oh Señor, tú que bautizas en Espíritu Santo y fuego, aquí estamos para decirte, Señor, sumérgenos en ti, Señor. Sumérgeme. Dile, Señor, dile allí con todo tu ser, Señor. Te lo pedimos, Dios. Sumérgeme. Sumérgenos en
esta mañana, Señor. Sumérgenos en ti, Señor. Sumérgeme. Te anhelamos a ti, te anhelamos solo a ti, Señor. Te anhelamos a ti, Señor. Allí dígale, Señor, sumérgeme en tu presencia. Oh Dios, queremos, Señor, que cuando terminemos este momento de oración, podamos salir llenos de ti, llenos de tu presencia, Espíritu Santo, llenos de ti, Señor. Dile a Dios que yo salga de aquí, Señor, con las fuerzas, Señor, de el que ha estado en tu presencia, del que ha estado con el Espíritu, Señor. Padre, aquí estamos, porque cuando vino el Espíritu de Dios sobre los discípulos, se fue el temor y su voz se levantó para recorrer el camino que habías trazado para ellos en la predicación, en la publicación del Evangelio. Aquí estamos, Señor. Fueron fortalecidos incluso para ir hasta la muerte por ti, Señor. Sumérgenos en el río de tu Espíritu, Señor, para avanzar en cada día, para transcurrir, Señor, por el camino que has trazado para nosotros, Señor. Dile a Dios, sumérgenos, 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 Señor. Sumérgenos, Dios, en esta mañana. Te lo pedimos, tu gracia, Jesús. Sumerge nuestra vida. No Sumerge falte tu nuestra ungüento vida sobre en nuestra tu cabeza, Espíritu, Señor. Señor. Aleluya, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Que nuestra copa sea llena, Señor, en esta mañana. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Dile, aquí estoy, Señor. Señor, gracias. Sumérgeme. Dile, Señor, sumérgeme. Dile allí en tu casa, levanta tus manos al cielo y dile, Sumérgenos en tu río, Señor. Tu Espíritu, Señor, obrando, Señor. Dile, Señor, esa es nuestra oración. Sumérgeme. Dile, Tu río, Espíritu Jesús. Santo, allí donde estás, en tu casa, en tu aposento. poder y tu gracia, Dile, Jesús. Señor, Espíritu, quiero de ti, Espíritu Santo. Dile, Señor, sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme en esa mañana. Sumérgeme. Dile, Señor, aquí estamos dispuestos. Sumérgeme. Te adoramos, Señor. Adoramos a ti, Dios. Allí dile por última vez al Señor, allí con todo tu ser. Sumérgeme, Señor, te anhelamos a ti, te anhelamos, Señor, te anhelamos solo a ti. Sumérgeme. Gracias, Dios, gracias, Señor amado. Dile a Dios, gracias por escuchar nuestras oraciones, por escuchar nuestra oración en ese día. Por eso Lucas lo dice en su evangelio. Nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas. Cuanto más tú que eres un Padre bueno, no darás el Espíritu a todo el que lo pida. Y en esta mañana, antes que toda necesidad física, terrenal, estamos pidiendo, oh Señor, las cosas
eternas, y una de ellas, Señor, es el Espíritu, Señor. Padre, oh Dios, estamos mirando no hacia lo temporal y a lo terrenal, estamos en pos de lo eterno en esta mañana, y nuestra oración principal es en pos de lo eterno, Señor, en pos de lo eterno. Y tu Espíritu, Señor, es necesario, es indispensable, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Aquí estamos, Señor amado. Aquí estamos, Dios eterno y maravilloso. Oh Dios, estamos mirando hacia lo eterno, y en pos de ello caminamos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dile gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Oh Dios, gracias, Señor. Espíritu, Señor. Te anhelamos a ti. Con tu Espíritu, Te anhelamos a ti, Señor. Llénanos totalmente. Llénanos de tu Espíritu, Señor, en esta mañana. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Toda la gloria y el honor es para ti. Gracias, Padre eterno, maravilloso. Qué bueno es nuestro Dios, iglesia. Qué bueno es poder decirle al Señor, sumérgenos. Queremos de tu presencia, queremos de tu Espíritu Santo, queremos sumergirnos en ti. Sabe que las fuerzas que necesitamos están en la presencia del Señor. Todo lo que necesitamos reposa allí, en la presencia del Señor. Qué bueno es poder decirle en esta mañana: Dios, estamos dispuestos para ti en este día, estamos dispuestos para que tú nos des de tu Espíritu Santo. Sabe que el Espíritu era algo indispensable en la vida de los discípulos, era algo necesario, constante. Así que es bueno poder decirle al Señor, anhelamos, y una de nuestras peticiones es tu Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Recuerde que allí donde está usted puede escribir y dirigiendo su petición, y al final estaremos orando e intercediendo por ellas. Amén. Así que puede irla escribiendo allí, y si no tiene el propósito de escribirla porque es muy personal, y uno entiende que a veces hay peticiones que uno las quiere para uno. El momento de que estemos orando por las peticiones, levántela, porque la idea es que nos unamos y todos levantemos nuestras voces para orar al Señor. Esta mañana de oración es mañana donde todos oramos, donde nos reunimos todos orando. Recuerde que lo hemos visto en mañanas anteriores, y es que la iglesia estaba toda unánime orando por Pedro, aunque Pedro se encontraba custodiado en la cárcel. Ahí no dice que era un solo hermano, estaban todos. En esta mañana estamos todos orando al Señor. Allí desde su casa, usted está sirviendo al Señor a través de su oración. Usted está sirviendo cuando ora por otros, cuando está clamando por otros, está sirviendo. Entonces, esta es una mañana de donde todos estamos orando y donde todos servimos al Señor. Así que recuerde que queremos acompañarle en este tiempo. Si usted desea acompañamiento, puede llamarnos o inscribirnos al número que constantemente rota allí debajo de su pantalla en el transcurso de la transmisión, o puede escribirnos por interno y estaremos comunicándonos con ustedes. Vamos ahora a meditar sobre la palabra del Señor. Así que en casita donde está, yo le invito a que abra su Biblia. Hemos estado hablando un poco del Evangelio de Lucas. Amén. Sí, yo creo que se acuerdan allí. Todos los que hemos estado en estas mañanas de oración, hemos traído un tiempo especial de meditación. Entonces, estamos aprendiendo algo importante en el Evangelio de Lucas. Lucas 24. Ajá, Lucas 24. Ya iba a decir, ¿quién se acuerda qué capítulo es de Lucas? Escríbamelo allí. Porque desde el viernes iniciamos un tema allí en el Evangelio de Lucas. Yo sé que usted se acuerda allí en la casita. Lucas 24, versículo, desde el 13 iniciamos a leer.
Entonces estábamos viendo, para aquellos que de pronto no se habían conectado en estos días, estábamos viendo 3 cosas puntuales que estaba enseñando el Evangelio de Lucas desde el capítulo 24, desde el versículo 13. Y una de ellas era que habían dos discípulos que se habían regresado de Jerusalén después de la muerte de Jesús. Iban un poco tristes, apesumbrados por las cosas que habían acontecido, y en el camino de regreso ellos se dirigían hacia un lugar llamado Emaús, y allí en el camino de regreso decíamos que habían recorrido distancia, se habían alejado harto de Jerusalén. Dice la Biblia que Jesús desaparece en el camino y camina con ellos. Entonces hablábamos de que Jesús camina con nosotros, que no importa a veces qué tan lejos nos hayamos ido de su presencia, qué tanto nos hayamos retirado de él, Jesús está dispuesto a caminar con nosotros hasta hacernos volver al lugar donde tenemos que estar, ¿sí? Como sucedió con estos discípulos. Y entonces hablábamos de que eran discípulos, pero tenían los ojos velados, no podían ver, y decíamos que no era anormal que alguien que no conoce al Señor tenga los ojos velados, ¿sí? No era normal. No era normal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que no conoce al Señor es como si anduviera con un velo, ¿sí? Pero era muy raro que un discípulo, después de haber caminado con Jesús, tuviese sus ojos cerrados, ¿sí? Les decíamos que hay muchas cosas que velan nuestros ojos. Una de ellas era, para estos discípulos fue la tristeza, habían perdido la esperanza y muchas cosas más. Entonces hablamos de que Jesús no los deja así, Jesús abre los ojos de ellos, ¿sí? Para poder reconocer. Entonces hablábamos en un primer punto de que nadie puede reconocer a Jesús si sus ojos no han sido abiertos. La necesidad de que nuestros ojos sean abiertos para reconocer a Jesús. Lo siguiente que decíamos, ayer hablábamos de ello, y es que aparte de eso, de que regresan al lugar donde debían estar, porque cuando ellos ven a Jesús, Jesús abre sus ojos, ellos inmediatamente regresan a Jerusalén, a donde debían estar, de donde nunca debían haber salido. Hay gente que decíamos que de pronto salió y se fue y salieron de lugares, ¿no? De lugares. Y que se han retirado, se han apartado del Señor, pero que Jesús ha estado allí para abrir sus ojos nuevamente y hacerles regresar a Jerusalén. Y decíamos, regresar a Cristo, que en este tiempo de cuarentena se han conectado a transmisiones y ya no venían a la iglesia, ¿sí? Alguien una vez nos escribía en el culto, porque a mí me gusta estar leyendo totalmente, decía, yo iba a la iglesia, buscaba al Señor, y me aparté por causa de los hombres, ¿sí? ¿Cuánta gente así en este tiempo ahora está nuevamente no regresando a un lugar, porque eso hay que tenerlo claro, sino regresando a Cristo, ¿sí? No a un lugar, sino a una persona, a Cristo el Señor. Y decíamos entonces que cuando regresan, Jesús se les aparece, les expone la escritura, pero tienen que hacer algo más. Y decíamos que todo llevaba un orden. Yolandita es muy juiciosa. Mira, aquí llamando los puntos. Lo siguiente que hace Jesús, Yolandita dice, Jesús abre los ojos, es lo primero. Y lo siguiente que hace Jesús con los discípulos es abrir el entendimiento. Súper, ¿sí? Yolandita es Yolandita es juiciosa. Bendiga, Yolandita. El viernes hablamos de abrir los ojos y ayer estábamos hablando de que les abrió el entendimiento. Y la finalidad de abrir el entendimiento a los discípulos era que comprendieran la escritura, ¿sí? Les decíamos que cuánta gente ha oído, pero no entiende, ¿sí? Y la finalidad de la escritura es ser comprendida. Porque si yo hago algo que no comprendo, tarde que temprano lo dejaré de hacer. Les decíamos que hay gente que viene a la iglesia, pero camina un tiempo y luego no vuelve. ¿Qué pasa? No entendió, ¿sí? Hay gente que cumple principios bíblicos por un tiempo, pero luego los deja de hacer. ¿Por qué? No entendió. Y todo acto que no entendemos se vuelve religiosidad.
¿sí? Entonces, por eso hablábamos de la importancia de que Jesús abriera el entendimiento para comprender las Escrituras. Y decíamos que nadie puede entender la Escritura si antes no ha conocido el autor de la Escritura, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la tercera cosa que pasó con ellos. Entonces, vamos a iniciar en el versículo 47, ¿sí? Leamos desde el 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Dice la Biblia: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La tercera cosa que hace Jesús es dejarlos en un lugar estables. ¿Para qué? Para recibir la investidura, del poder de lo alto. Lo tercero que hace Jesús después de haber abierto los ojos y abrir el entendimiento es dar el Espíritu Santo. Esta mañana vamos a hablar del Espíritu Santo. Es darles el Espíritu Santo. Pero quiero decirles algo. Jesús no da el Espíritu sin antes haber abierto los ojos y sin haber abierto el entendimiento. Sí. Porque todo lo que hacemos en pos del Espíritu Santo tiene que ir todo lo que hacemos con el Espíritu Santo o lo que vivimos con el Espíritu Santo no puede salirse de lo que la Biblia dice, ¿sí? Y ahí vamos a entrar en un tema bien bueno, así que esté pendiente, porque hay muchas cosas que se hacen en pro del Espíritu Santo que salen de contorno de lo que la Escritura dice. De la Escritura. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque fíjese bien que para darles el Espíritu Santo, Jesús primero les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura, porque nada en nombre del Espíritu Santo puede salirse de lo que allí está escrito. Así que en pos a veces del Espíritu Santo cometemos cosas que se salen de los parámetros bíblicos, ¿sí? Y si usted nota, usted me dice: pastora, pero ahí dice desde el poder de lo alto. Entonces vayamos a Hechos capítulo 1, ¿sí? Hechos capítulo 1. ¿De qué está hablando Lucas? Hechos capítulo 1. Recuerde que Lucas es el escritor de el Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. ¿Uno qué? ¿8? 1:8. Sí, 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo famoso. Versículo famoso que conocemos mucho, ¿sí? Entonces, Lucas, cuando está hablando, seáis investidos del poder de lo alto, está hablando del Espíritu Santo. Ajá. Y fíjese que en el versículo 6, en el 1:4 dice: y estaban juntos y les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Lo leíamos en el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Les dijo: quédense aquí, sino que esperasen la promesa del Padre, igual como lo dice en el Evangelio de Lucas, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Todos sabemos que Juan el apóstol, Juan el Bautista, dice que estaba en el Jordán y bautizaba a todo aquel que venía a él, lo bautizaba para arrepentimiento de pecados. Óigame esto, porque esto es importante, porque a veces los discípulos se quedaron con esa costumbre. Entonces, por eso Pedro predica y dice: bautícense cada uno para arrepentimiento de pecados. Hoy sabemos que el único antídoto para arrepentimiento y para ser limpios del pecado es la sangre de Cristo, ¿sí? Que el bautismo tiene que ver con una confesión. Entonces, Juan bautizaba en el Jordán para arrepentimiento de pecados, pero dice la Escritura: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces,
Lucas estaba hablando, cuando estaba hablando de la promesa del Padre, cuando estaba hablando de ser investidos del poder de lo alto, estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Sabe que los pastores que a veces bajamos como adrenalinas, no quiere decir que no creamos en el Espíritu Santo? Creemos en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca te hará salir de los contornos bíblicos, ¿sí? Entonces, Lucas está hablando de la tercera cosa que Jesús iba a hacer con estos discípulos. Entonces, y mire que todo lleva un orden. Primero les abre los ojos, les abre el entendimiento y finalmente la Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo venía sobre ellos para cumplir la función o la misión que Cristo les había dejado. Entonces, estamos hablando de que el Espíritu Santo era necesario para ellos. Todo discípulo tiene que recibir el Espíritu Santo. De hecho, si miramos, si usted lee el libro de Hechos, va a encontrar muchas citas donde dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que Pablo encuentra unos discípulos, no sé si nos acordamos de esa historia, que dice que habían recibido la predicación. Discípulos de Juan Bautista. Discípulos de Juan Bautista. Dice la Biblia que habían recibido la predicación, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Y ellos le dicen a Pablo y le dicen, ni siquiera hemos oído, ¿sí? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánta gente no ha oído de la necesidad del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dice, y ponga mucha atención a esto, porque el evangelio moderno que se predica hoy nos habla de muchas cosas, pero no la necesidad del Espíritu. Y para poder vivir la vida cristiana y vencer, es urgente el Espíritu Santo. Es urgente, es una necesidad el Espíritu Santo. Lo de en Jesús, con nuestros discípulos en Lucas 24, y nos está preparando para el Pentecostés que ocurre en Hechos capítulo 2, ¿no? Y es importante entender los elementos del Pentecostés, porque a veces nos pedimos el Espíritu Santo, pero Jesús no envía al Espíritu Santo sin que antes hubieran dos cosas definidas para los discípulos, y una es la actitud que ellos tienen frente a Cristo, ¿sí? Que Jesús es aquel que perdona pecados, el que limpia pecados. No podía venir el Espíritu Santo sin que Jesús hubiera resucitado, sin que el pecado estuviera resuelto, ¿sí? Y otro elemento del Pentecostés, uno es Cristo, porque no puede haber Pentecostés sin Jesucristo. Sin Jesucristo no puede haber Pentecostés. Si usted y yo no conocemos quién es Cristo, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros de una manera especial si no hemos primero nuestros ojos sido abiertos, porque la tarea del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y la otra labor es la palabra. No puede haber Pentecostés sin palabra de Dios. Si usted analiza, la materia prima del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Si usted analiza algo que se va a repetir mucho, si analizamos algo que se repetirá mucho en el libro de Hechos, es lo que hacía la palabra. Dice la palabra del Señor, dice que la palabra se difundía. Dice la escritura en Hechos, la palabra se multiplicaba. Dice la palabra en Hechos, hablando Lucas de la palabra, dice, y la palabra se multiplicaba, prevalecía y crecía la palabra del Señor. O sea que la materia prima del Espíritu Santo es la palabra del Señor. Si Espíritu Santo sin palabra, decía mi esposo ahorita, y de nosotros hablando un poco de este tema, el Espíritu Santo sin palabra se convierte en misticismo. Así es, sí. Sí, el Espíritu Santo sin comprensión de la palabra se vuelve misticismo, ¿sí? Entonces, uno muchas veces, y yo sé que nos ha pasado a todos, cuando no comprendíamos muchas cosas de la Escritura, caímos en cosas místicas, ¿sí? Por ejemplo, yo una vez hablaba con una hermana, no es de aquí, gracias al Señor, tranquilo, iglesia de Boitá,
con una mujer en un lugar donde estuvimos, y yo recuerdo que ella me decía, el esposo era camionero. Yo siempre cuento esta anécdota, pero porque me impresionó mucho. No porque yo diga, wow, el espíritu, sino que yo decía, a veces la ignorancia nos hace cometer mucho, la ignorancia de ¿qué? De las escrituras, de no entender las escrituras. Ella decía, el esposo era camionero, ella era cristiana. Una ventaja que tiene el diablo contra el cristiano, que la Biblia dice, Pablo dice, es una epístola, creo que es Corintios, es que dice, para que el diablo no gane ventaja alguna sobre ustedes. Una de las ventajas que el diablo tiene sobre el cristiano es la ignorancia acerca de la escritura. La ignorancia acerca de la escritura. No más. Y en estos días yo leí hablando de la palabra, el espíritu no nos va a revelar nada que esté fuera de la escritura. Ajá. ¿Sí? Porque el espíritu no viene a cambiar lo que Cristo hizo, vino a confirmar lo que Cristo hizo. ¿Sí? Entonces, y yo recuerdo, volviendo al caso, ella me decía, pastora, ella era cristiana, el esposo no, y el esposo era camionero, era grande, ¿sí? Y resulta que él tomaba mucho, y cuando él llegaba borracho a la casa, él caía desplomado, y ella pues, alguien le dio la estrategia y a ella le pareció, ¿sí? Y se quitaba los zapatos, se subía encima del esposo y decía, declaro, porque todo lo que pise la planta de mi pie es nuestro. Y yo decía, pobre hombre, ¿sí? Yo me imaginaba, mientras ella me contaba eso, de una se me venía a la mente, yo decía, ¿cómo amanecerá ese pobre hombre de lastimado? Porque ella decía, es que eso dice la palabra y así hay que orar, y me dijeron que todo lo que pise la planta de mis pies, ¿sí? ¿Cuántas veces pisamos casas de cristianos, sí o no? ¿Cuántas veces, o cuántos a veces probaron de pronto pisar un carro y hasta ahora no lo tienen y dicen, ¿qué pasó? Es que muchas veces ignoramos la escritura. ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu es glorificar a Cristo. Siempre es esa. Siempre, no hay más. Siempre es esa. La función del Espíritu es glorificar a Cristo. Y Cristo no nos vuelve irracionales. Cristo, por eso dice la Biblia, les abrió el entendimiento para comprender la escritura, porque si los discípulos no hubieran comprendido primero la escritura, se hubiesen salido de sí, ¿sí? Es más, si usted mira a Pablo dice, conozco un hombre que fue al tercer cielo, y usted ve que Pablo ni habló de eso. ¿Por qué? Porque entienden cosas. Por la escritura dice, si yo les digo eso a esta gente me va a armar la doctrina del cielo, ¿sí? Exactamente. Entonces hay cosas, es más, todos ellos, Pedro, todos ellos hablaban de Cristo. Si usted el libro de Hechos, aunque es el libro del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, usted ve que la única misión era predicar a Cristo, ¿sí? Entonces no podemos y yo usaba una frase y algo que lo recalcaba mi esposo ahorita, el Espíritu Santo sin entendimiento de la palabra se vuelve misticismo. Entonces, ¿qué le pasaba a esta mujer que pisaba al esposo? Era mística, ¿sí? O sea, cada vez que caía el esposo para ella era sagrado que montársele encima, pisarlo, porque todo lo que pisara la planta del pie. Pero dígame en la Biblia, ¿dónde está? Porque eso era para un pueblo específico, una promesa para un pueblo específico. ¿Dónde está que los discípulos mantuvieran pisando a la gente? ¿Sí? Entonces ya se vuelve algo místico, pero porque ignoramos para qué es el Espíritu Santo. Sí, ¿Qué función tiene el Espíritu Santo? Una tarea muy especial que Jesús nos recalca en Juan, eso está en Juan, hablando Jesús del Espíritu, era que glorificaría a Cristo. El Espíritu, la labor del Espíritu Santo nunca es traer la iglesia a Él. La labor del Espíritu Santo es llevar la iglesia a Cristo. Y todo lo que va a hacer el Espíritu, todo tiene que ver con eso. Llevar a la persona a conocer y a rendir su vida a Cristo. A Cristo. Entonces, de todo lo que se haga, ¿sabe que hay cosas que le atribuimos muchas veces al Espíritu que no es el Espíritu? Entonces a veces uno dice, bueno, ciertas cosas, lo que hay que preguntarse es si detrás de lo que está pasando, eso glorifica a Cristo. ¿Qué es glorificar a Cristo?
que la persona cada vez esté pareciéndose cada vez más a Jesucristo. Esa es la labor del Espíritu Santo, venir al cristiano, fortalecerlo, bendecirlo, enseñarle la palabra, guiarlo, levantarlo. Esa es la obra del Espíritu, para presentarlo algún día al Padre conforme a la imagen de Jesucristo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Sí, Señor, la labor del Espíritu Santo es formar a Cristo en el cristiano. En el cristiano, ¿sí? no más. ¿Cierto? Háblale, Dios. Formar Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, El bondad. carácter. El Todo carácter. el carácter de Cristo en nosotros. Por Y eso, hay gente que, mírenme esto porque esto es importante que lo oiga. Hay gente que constantemente está hablando de experiencias del Espíritu, pero su carácter no ha sido transformado. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez no es el Espíritu, porque el Espíritu tiene las funciones de formar el carácter de Cristo. Si lo que estás oyendo te está llevando a un hombre, entonces tampoco, porque la función del Espíritu es glorificar a Cristo, no glorificar el hombre. Sí, hay algo que, o sea, el Espíritu Santo no podía venir sobre el creyente en ese tiempo de Cristo si primero su pecado, la cuestión del pecado no haya sido solucionada y el pecado fue solucionado en la cruz. Cuando Cristo vence el pecado, entonces da esa apertura para que el Espíritu Santo habitara en él. Eso es algo especial. El Espíritu Santo no puede habitar en aquel que todavía no ha solucionado su cuestión de pecado. ¿Ya? Si usted analiza antes del antiguo pacto, antes del nuevo pacto, antes de Cristo, el Espíritu Santo no podía habitar en las personas, solamente estaba sobre ellos. Por ejemplo, un Saúl, y aunque era muy especial porque con Saúl, mire lo que puede hacer un Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo puede cambiar un hombre normal como Saúl, que era alguien temeroso, que era alguien que muy normal, pero Samuel le dice a Saúl, Saúl, va a venir el Espíritu Santo sobre ti, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, serás mudado a otro hombre. Aparte de eso le dice, vas a profetizar. Es que el Espíritu Santo capacita al cristiano para poder vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana, imposible. La frase que usaba Samuel con Saúl, a mí me fascina. Le dice, serás mudado a otro hombre. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo está sobre la vida de alguien, cuando es lleno del Espíritu Santo, es cambiado a otro. Y es que era por lo de Jesús. No, antes de, ¿cuál es la preparación? Hay una dimensión escúchame, hay una dimensión, si se puede decir así, de preparación para esa llenura del Espíritu Santo, para esa vida del Espíritu Santo. Y una es Cristo. Jesús, antes de dejarlos en Jerusalén allí para que esperaran el Espíritu Santo, primero les abrió los ojos acerca de él. ¿Quién era Cristo? Que era más que el hijo del carpintero, que era más que el hijo de María, que era más que un profeta. Sí, y que era más que un maestro, era el Hijo de Dios que resucitó. Sí, después de eso, les abre la escritura, el entendimiento para que puedan entender la escritura. Y después dice, quédense aquí porque va a venir el Espíritu Santo. Sí. Entonces, un ambiente para el Espíritu es lo siguiente. Necesita usted definir quién es Cristo para usted. Así es. ¿Sí? Sí, tiene que definir quién es Cristo. Cristo es aquel que quitó nuestros pecados, los perdonó, los limpió. Eso ya tiene que estar definido en el cristiano. Y es bueno recalcarlo porque meditando sobre esto, ¿qué día yo le decía a mi esposo? Nadie que reconoció a Cristo como profeta fue transformado. Y nadie que reconoció a Cristo como solo maestro fue transformado. Todos aquellos que reconocieron a Cristo como Hijo de Dios, como el Cristo, el enviado del Padre, fueron transformados. Sí. Por eso en Juan 1:12, que él comienza, ese es uno como comienza con un discipulado, con una persona a enseñarle, dice, a los que creen en su nombre, no solo como profeta, no solo como
como el que vino del cielo, sino ese Dios vivo mismo, ese mismo Dios vivo, que lo necesitamos creer en ese Dios, porque muchos creen en Dios, dice que los demonios también. Entonces, es creer en que Él es Dios, en que Él es el Hijo de Dios que vino del cielo, que es el Salvador, que es el Rey, que es el Señor de mi vida de ahora en adelante. De ahora en adelante, el que va a regir mi voluntad. Ya mi voluntad no va a volver a ser la mía, sino la de Dios. Ahí es donde el Señor, el Espíritu Santo comienza a trabajar en ese terreno. Ya a partir de ahí a trabajar su obra poderosa, a comenzar a crear dentro de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Desde ese momento se inicia un trabajo glorioso, transformador. No, eso es algo de verdad que muy bonito. Si la persona no ha aceptado a Cristo como Salvador, sí, que es mucho más que cualquier, bueno, lo que estamos diciendo, profeta, maestro. Sí. Sí, si no lo si ha aceptado menos de eso, sus pecados no han sido perdonados, porque solamente es en Jesucristo, el Hijo de Dios, que tenemos perdón de pecados, ¿sí? Entonces tenemos esa preparación. Uno, ¿quién es Cristo? ¿Sí? Cristo como el Hijo de Dios, como el que perdona mis pecados, como el que me limpió con su sangre. Lo segundo es mi actitud. Eso me prepara para lo siguiente. Mi actitud para la palabra. ¿Sí? Es para y hay gente, en el entendimiento. Que te interrumpa ahí un poquito, papi. Y hay gente que le cuesta más lo de la palabra, pero si le dan de ciertas cosas, ahí está. Pero a la hora de la palabra usted los ve distraídos. Distraído. El Espíritu no sabe nada. Queremos, escúcheme, queremos un Pentecostés. Hay gente que quiere Pentecostés sin Cristo y quiere Pentecostés sin palabra. Sin nacer de nuevo. Eso es imposible. Por eso terminamos haciendo cosas tan locas. ¿Sí? Cosas que la Biblia no dice. Y el Espíritu Santo, para poder obrar, mi esposo decía una frase ahorita que vale recalcar: la materia prima del Espíritu Santo es la Escritura. Si te están pidiendo, por muy famoso que sea el predicador que te está predicando algo fuera de la Escritura, en nombre del Espíritu Santo, no es el Espíritu, porque la materia del Espíritu es la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? El Espíritu no nos revelará algo que ya está, que está fuera de la revelación de la palabra. Y ahí hay hermanos, yo sé que nos pueden ir escribiendo, que piensan del Espíritu Santo, que anhelan de Él, si lo piden. Bueno, y están diciendo: Dios, pastor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Yo lo he querido. Entonces hay un ambiente de ello, un ambiente. Mire qué pasaba antes de Pentecostés. 1, su actitud frente a Cristo. 2, la actitud frente a la palabra. Y número 3, tuvieron una actitud de oración. Porque en Hechos capítulo 1, 14 dice la Escritura que esta gente estaba unánime, orando, esperando la promesa del Espíritu. No puede haber Pentecostés sin Cristo, no puede haber Pentecostés sin palabra, y no puede haber Pentecostés sin oración. Por ejemplo, a veces en este tiempo que vimos tantas transmisiones, hoy tenemos tantas, uno a veces ve su pastor ahí de la congregación suya enseñando la Biblia, y uno dice: no, pues que el pastor como que le falta poder del Espíritu. No, es que no hay vida del Espíritu si no hay palabra. Si no está Cristo, no hay Pentecostés sin Cristo, y no hay Pentecostés sin palabra. Entonces uno cree que el otro que está gritando y diciendo tal cosa, aunque no predique, porque uno a veces, de verdad, con todo respeto, oye transmisiones donde el predicador no predica, solo se pasa en esto, y uno dice: ¿cómo es que la gente no medita sobre esto? ¿Sobre qué? Sobre que no hay Pentecostés sin Cristo y sin palabra. La palabra siempre es indispensable. Por eso, si usted anhela llenarla con el Espíritu Santo, iglesia, la oración, si ya usted es cristiano, somos cristianos, hemos aceptado a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Si estamos ahí aprendiendo cada día la palabra y dice: pastor, ¿qué necesito? Búsquelo ahí. No necesitas a nadie más, no necesitas que alguien venga y te ponga la mano, no. Entra a tu aposento, cerrada tu puerta,
pídele al Padre la promesa del Espíritu Santo, pídela. Hay gente que pide tantas promesas, dice esto, y hay gente que hasta se inventa las promesas. Dice, yo escuché y lo cogí para mí. No, te voy a hacer una mejor promesa que hay, la promesa del Espíritu Santo. Ve al cuarto de oración, ve al cuarto, y que tu primera petición, vea, mire que tengo, mire, de todas las peticiones que llevamos más de 3 meses aquí, orando en las mañanas, ninguna petición ha sido, escúcheme esto, mire la prioridad. En 3 meses que llevamos aquí en oración, más de 3 meses, cultos y todo, todas las peticiones que tenemos giran exactamente lo mismo. Le voy a decir cuáles. Salud. Economía. Y no es malo. No, Bueno, está bien. póngala, ahorita no me va a decir, uy, no va a ponerla. No, escúcheme. Está bien, está Escúcheme. bien. Salud, Sí, amén. trabajo, economía, familia. ¿Sí? Pero mire que no me acuerdo de ninguna petición que haya venido en esto. Pastor, oremos, quiero ser lleno del Espíritu. ¿Sí? Mire que no. ¿Ya? Eso usted debe ser. Entonces, nuestro reto es lo siguiente. Hombre, haz de este tiempo, rétate a ti mismo. Dile, Señor, voy a estar en mi tiempo de oración en búsqueda, y no va a faltar un día que así como pedimos el pan, la carne, la salud, con esa insistencia, de esa misma manera pidamos ser llenos del Espíritu Santo, y nuestra vida cristiana será transformada, hermano. Amén, amén. No más. Lo que cuando yo oraba, de pronto no nombraba al Espíritu Santo, pero esa victoria que tenemos es eso, que el Espíritu Santo trabaje día a día en nosotros para ver transformación, porque si no hay transformación, seguimos hablando igual que todos los días, todos los tiempos, y podemos tener 40 años en el Evangelio y el temperamento nunca ha sido transformado. Amén. El carácter no se ha adquirido, el carácter Es de que Cristo. la mayor Entonces, manifestación del Espíritu en Es la en el vida del ser carácter del humano cristiano. es el carácter transformado. Totalmente. Entonces hay gente que habla de muchas cosas del Espíritu, pero usted ve el carácter igual. ¿Qué Presta quieres? plata y no paga. No cumple lo que dice. Te Eso, prestan mire, un libro, no lo devuelve. eso, por ejemplo, Sí. Una uno, joya, mire, bueno. mire, eso es importante. Sí, de verdad. Sí, Una porque joya, mire, Sí. porque mire eso. Sí, Usted ve a Sansón, señor. usted ve a Sansón. Sansón viene el Espíritu Santo sobre él, y al venir sobre él, Derribaba usted ve que ciudades, puertas. cogía las puertas en el hombro, mataba los filisteos con una quijada de burro. Bueno, eso es Ganaba una guerras, ganaba, eso. pero mire que lo venció una mujer, Mm, ¿sí? mujer. Un par de piernas delgaditas que andaban por ahí, que se enamoró de ellas, y el hombre Y dijo, que no, eran prohibidas. súper, qué guapa, y ¡pum! Sí. Escúcheme, la llenó del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me da el poder para vencer las cosas grandes, pero también las más pequeñas. Sí, ¿Por señor. qué? Porque nosotros, ¿a dónde se ve la llenura del Espíritu Santo? ¿Saben qué? En las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Porque mire, uno llega a la iglesia y uno deja las cosas grandes, uno las va dejando. Sí. Deja de Que son bailar, las más fáciles de dejar, Sí, claro. son las cosas grandes. ¿Sí? Son las fáciles. Bailar. Pero mire, las pequeñitas nos vencen. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita, el temperamento, la mentira, La mentira, el orgullo, la falta de humildad, o sea, la falta de humildad, Hablar de otro. la murmuración. Ujú. Entonces el Espíritu Santo es el poder es para que poder Dios vencer mío, todas aquellas es cositas. poderoso de verdaderamente verse uno hoy a lo que uno hace cuando nació en Cristo. Es una transformación grande que el Espíritu Santo ha hecho y que seguirá haciendo, porque todavía nos falta demasiado día a día, nos faltará. ¿Qué es lo importante? También nosotros poder detectar y mirar que todavía nos faltan cosas feas, que fácilmente herimos a las personas, que fácilmente Sí. las humillamos, que fácilmente nos creemos más que los demás, muchísimas fácilmente, porque no hemos trabajado esas áreas, no las hemos dejado trabajar, entonces afloran fácil. Porque no las hemos sujetado, que el Espíritu Santo trabaje para que el Cristo sea glorificado. Y si usted ve entonces, después de que abrió los ojos el Señor,
les abrió el entendimiento, Ahora sí. reciben el Espíritu Santo, Así es. y aquellos que alguna vez se querían devolver, nunca más Nunca más se volvieron devolvieron. atrás. Aquellos que negaron al Maestro, nunca más lo volvieron a negar. Así es. Aquellos que pensaban abandonarlo, nunca lo pensaban abandonar. Eran alguien antes y después del Espíritu Santo. Hay dos maneras que cambian la vida del cristiano y la cambiaron en ellos. Una, ellos fueron un antes y después con Cristo, y fueron un antes y después con el Espíritu Santo. Ujú, sí. Son muchas cosas de cambio que nosotros necesitamos, porque también el actuar, por ejemplo, he visto creyentes y de verdad creyentes de peso, digamos, maltratar un perro, eso tampoco, sí, darle patadas, decirles cosas, ser insensible a muchas cosas, todo eso lo transforma el Espíritu Santo. Ujú. Porque es que maltratar verbal o físicamente a un animal, eso no es de Dios, porque Cristo no muestra tampoco en la Biblia que Él maltratara a los animales, porque Él los creó. Él los creó. Entonces, todo eso uno dice, no, pero esa persona predica y grita en ese púlpito y hace, pero llega a la casa y le da patadas, lanza al perro contra la pared y dicen cosas. Eso es falta de cambio, falta de transformación. O sea que la mayor evidencia de que alguien está lleno del Espíritu Santo es su vida, Amén, amén. Carácter. el carácter que tiene. Y el carácter se refleja diariamente, su vida, todos los días. El carácter es la mayor manifestación del Espíritu, porque la tarea del Espíritu es glorificar a Cristo. Amén, amén. 3 cosas que sucedieron con los discípulos. Qué ¿sí? lindo, sí, amén. Desde Lucas 16. Abrió sus ojos, abrió el entendimiento y finalmente el Espíritu Santo. Recuerde que espíritu sin palabras se vuelve misticismo. Termina uno frotándole trapos a todo el mundo, cosas que se salen de la escritura, ¿sí? Termina uno dándoles el chicle ungido, termina uno haciendo tantas cosas que se ven, ¿sí? Por falta de comprender la Vendiendo escritura. vendiendo el aceite. Vendiendo el tarrito Sí. de la unción, ¿sí? El pedazo de la cruz, tantas cosas que se ven por causa de conocer la escritura. Colocarse el saco del ungido. Sí, Colocarse sí, sí. saco del ungido. Hasta los zapatos también, dice que coloquen los zapatos del ungido. Sí, 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 que se sí. los coloquen para... Y hay algo mayor, hay una parte que dice Juan, primera de Juan. Dice, y la unción que ustedes recibieron de él les enseñará todas las cosas, esa unción. No tiene necesidad de que nadie les enseñe, Amén. sino como la unción misma les ha enseñado, permanezcan en él. Entonces uno dice, ¿cuál será la unción ahí, no? No, iglesia, ¿sabe qué es la unción que habla ahí? Habla del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. En este tiempo, escúcheme, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era el aceite, que era un tipo, era la unción. Sí, sí. Y hay algún tipo ahí especial, escúcheme esto, escúcheme muy bien lo que le estamos diciendo. Y eso lo refleja también en el diseño del tabernáculo, que Dios está diciendo cómo funcionan las cosas. Escúcheme, antes de poder entrar, el sacerdote, antes de poder ser sacerdote, primero tenía que ser lavado por la sangre. Sí. Un animal venía, mataba un animal y con la sangre lavaban, frotaban en el sacerdote, lo rociaban, sangre. Después de eso, los lavaban con agua pura, Ujú. agua limpia. Palabra. Entonces ahí están los dos elementos. No puede haber, y después de eso eran ungidos con aceite. Entonces, no puedo tener una vida del Espíritu si primero no he sido lavado con la sangre de Cristo. Entonces uno dice, pastor, entonces, ¿cuántas veces me lavo? No, cuando está diciendo lavarse, es que el que se ha lavado en Cristo no necesita lavarse más. Ujú. En el momento Ya. en que recibió a Cristo sinceramente. Ya, se lavó de algo que nada más lo puede lavar, que era que Fue lavado. el hábito poderoso del pecado sobre la gente. Así ¿Ya? es, así ¿De qué nos lava Cristo? Del hábito pecaminoso. Entonces usted me va a decir, pastor, o sea que uno nunca puede volver a pecar. Sí, nosotros pecamos, No, hasta pero que no lo Cristo hacemos, venga. no lo hacemos como hábito. Actualmente. O sea, yo ya puedo no es un pecar una hábito. vez, pero no vuelvo a pecar. Ajá. ¿Por qué? Porque comprendí que no agradaba a Dios. El hábito se rompió. Amén. ¿Eso que lo rompió? La sangre de Cristo me limpió del Amén, pecado. amén. Ahí fue donde quedamos
quedó bloqueada las maldiciones. Amén. Quedó Ahí. bloqueada todas las maldiciones que dicen, y que hay libros y que hay predicadores que todavía no están las maldiciones generacionales, en otros no. Yo estoy segura que en el momento en que yo recibí a Escúcheme. Jesucristo como Amén, Dios, así es, inmediatamente así es. eso quedamos Así es. Así limpios es. y Escúchame, libres de eso. Cristo es suficiente. A mí Totalmente. alguien me escribía en estos días con los jóvenes. Suficiente, estamos graves. O sea, O sea, ¿qué más necesitamos? O sea, en estos días alguien me escribía con un joven. Los jóvenes me escribían por el chat. Pastor, que tengo alguien que me está hablando que hago para predicarle a alguien que tiene problemas de homosexualidad. ¿Cómo lo quitamos? ¿Qué hay que decirle? Yo no, nada. Necesita a Cristo. Presentar Así a como el Jesús. mentiroso necesita a Jesús, él también lo Igual, necesita. igual. Que así como el que roba necesita a Jesús, el drogadicto necesita, es que lo que se va a romper es el hábito del pecado, que eso es lo primero que rompe, conocer a Cristo. Para mí es tan vital Juan 1:12. Y lo segundo es esto, Dice que- después de romper el hábito, sigue la actitud frente a la palabra me mantiene limpio. Amén, amén. La palabra es la que purifica, o sea, va quitando todo lo torcido, todo lo dañado. La palabra la va enderezando esa vida la va enderezando, porque va mirándose uno ahí a lo que lee la palabra y dice, uy, Dios santo. Amén. Y comienza uno a enderezar. La sangre de Cristo es como podar el terreno, hacerlo de nuevo. ¿Sí? Y comienza entonces, y la palabra es como cuando va saliendo en el terreno, van saliendo como espinitos, ella los va La quitando. maleza, sí, la maleza. malecita. Que- Y él viene, y después de eso, eso es lo que hacía un sacerdote. Primero, la sangre. Amén, aplicaba La sangre. Por eso, la sangre hacía dos cosas. Uno, escúcheme esto, iglesia, porque la sangre hace dos cosas. Uno, limpia, y dos, consagraba. ¿Sí? Por eso es esto. Otro elemento para tener vida del Espíritu. No puede haber vida del Espíritu sin santidad. Sí. Y eso lo produce la sangre Pero ¿cómo? y la palabra ¿Cómo? de Dios. Entonces había la sangre que limpiaba el sacerdote, el agua que limpiaba el sacerdote, y después venía ¿qué? El aceite. Y todo ello era sombra de lo que había de venir. Por ejemplo, por eso estamos diciendo, se lavan con la sangre que era Cristo, la sangre de Cristo que nos limpia el pecado. Ajá. Se lavaban con agua que reflejaba la palabra del Señor, eran símbolos. Y se ungían con el aceite que era el Espíritu Y hoy uno Santo. nos quedamos en el símbolo. Entonces uno quiere decir, uno le dicen a uno, pastor, venga, óreme por el aceite. Yo tenía antes que me dice, pastor, óreme por el aceite. Yo le digo, no. Tienes algo mayor, Venga, Espíritu yo le digo Santo. siempre a la gente, venga, mejor oro por ti. Mayor que el aceite, mayor que el tipo, es la presencia del Espíritu Santo. Sí, Señor. Es mayor. Ujú. Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos el aceite. No. El Espíritu. Necesitamos el Espíritu, que ya está Porque el provisto aceite para cada era persona. símbolo del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Pastores, vean el versículo 19 de Lucas, donde dice que hasta aquí estos muchachos, dice, entonces se les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra. Hasta ahí era solamente profeta, Ujú. no era más para ellos, pero cuando ya estuvo en la mesa y se dieron cuenta que era el mismo Dios vivo que había muerto en la cruz del Calvario como cordero, dice que no, yo creo que ni comieron. No. Yo creo que se separaron, dejaron ese pan ahí partido y vuelen para Jerusalén, porque ahí tuvieron el nuevo nacimiento. O sea, ahí sí de verdad pudieron abrir el corazón y venga ahora sí Cristo Jesús a mi vida, y ahí fue cuando ya comienza el cumplimiento del Espíritu Santo en ellos. Ajá. ¿Sí? Entonces, hasta cuando nosotros no recibamos de verdad ese Dios vivo, para que Él sea el que gobierne, señoree, dirija, cambie, transforme, no podrá haber vida de Espíritu Santo en nosotros. No lo podrá haber. Y lo que decíamos ahí, nadie podrá pasar por la vida del Espíritu si antes no ha pasado por Cristo. Para Porque, como dice Lucas en el Evangelio, y detrás viene, Juan bautizó para arrepentimiento de pecados, pero detrás viene uno que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El que bautiza con el Espíritu Santo es Cristo. O sea que Amén. nadie puede pasar a un tercer plano, como decíamos ahora, o sea, sin antes haber pasado por los dos primeros.
reconocer a Cristo y comprender la escritura. Porque si no, todo lo que hacemos es puro misticismo. No lo comprendemos, pero alguien nos dijo que lo hiciéramos. Ujú. ¿Sí? Entonces, por eso hay que poner tanta atención a esto. Conozca la escritura para que no termine haciendo cosas locas que no están de acuerdo a la escritura. Sí, amén, qué cosa. Antiguamente, ¿qué hacíamos? Usábamos el ramo, la Sí. ceniza, Sí, claro. En los machetes, en el campo, sí, un par de machetes Cruzados. en cruz. La- Cuando ¿sí? empezaba Cuando había, Comenzaba cuando había mucha la- tempestad, sí. uno cogía los ramos de Semana Santa Sí, y los claro, quemaba. y los quemaba, los hacía en cruz, ceniza, Ah, en sí, cruz. sí. Una cantidad de misticismo y la penca de sábila detrás para que fuera bien. la pata del conejo, la herradura, las cintas de colores. La Pero pastora hoy estaba día- muy mal. Hoy día, Ya hoy el Señor día la se rescató. cambió entonces sí, por el aceite, por Por la el trapo sal, ungido. porque, por ejemplo, sé que en algunas partes y algunos pastores han usado sal para rociar por los caminos, por veredas, por todo eso, sal, para que la gente conozca a Cristo. Sí, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque uno ignora la palabra, entonces se hacía cosas que no dice la Biblia, que no dice la Cuando Biblia. alguien le diga a usted, el Espíritu Santo me reveló, No, estoy ya. en presencia del Espíritu, oiga con atención. Ajá. ¿Para qué? Para que si lo que le dicen está fuera de la palabra, no sirve. Ujú. Así No es. sirve. Porque el Espíritu Santo nunca funcionará fuera de lo que está escrito. ¿Sí? Nunca te pondrá a hacer cosas que no están en la palabra. El Espíritu Santo no revelará nada nuevo, revelará lo que Cristo Ya reveló. dijo. Ya está reveló. todo Eso dijo revelado. eso Todo dijo es- Juan. hoy el Espíritu Santo, ¿qué hace? Ilumina. Ilumina lo que ya está ahí. Lo que Ujú. Cristo Pero ya no reveló. revela porque ya Él Ujú. reveló todo a los Sí. 40 escritores. Y no hay más nada nuevo. No. Nada. Ya está. Está Ya todo está aquí escrito. establecido. Y el problema es que uno se deja cautivar por ciertas frases. Por ejemplo, hay algo nuevo el Espíritu me reveló algo nuevo. No, el Espíritu ilumina lo que Cristo ya reveló. ¿Sí? Entonces, oiga muy bien, no se deje llevar por frases que suenan muy bonitas, Muy pero bonitas. que ya nos sugestionan para que lo que dijo tal persona así es. ¿Sí? Muy bonitas. Así es, no. Y resulta que si no está, oiga muy bien, acostumbre que cuando alguien supuestamente digo porque pasa mucho, le esté dando una palabra que Dios mandó, escriba. Si le dijo con nombre propio porque Dios jamás adivina, escriba. Y si eso está fuera de la palabra, digan, no me sirve. Aunque lo haya dicho la persona más reconocida del mundo. Ujú. ¿Sí? Es porque no podemos caer en misticismo por desconocimiento de la palabra. Amén. ¿Listo? Vamos a orar. Es 3 cosas que nos enseñaron estos discípulos de Lucas capítulo 16. Muy bueno haberlos estudiado. Amén, bastante bueno. Muy bueno haber entendido porque son bases que necesitamos tener claras y necesitamos conocer, entender que es necesario que se abran los ojos, es necesario que se abra el entendimiento, comprender la escritura y es necesario el Espíritu Santo. Y algo que no nos sacará de los parámetros de lo que Dios dijo es conocer a Cristo y conocer la escritura. No nos sacarán del parámetro y sabremos. Alguien me decía, pastora, esto sí, yo como que dudo mucho eso del espíritu y muchas cosas. Yo decía, no, ¿qué hay que hacer? Conocer lo verdadero y lo que no es. ¿Sí? La vida del espíritu es real. Amén. La vida del espíritu es necesaria. Amén. Creo Necesitamos que es el Espíritu indispensable. Santo. Creo. Es indispensable. Indispensable, es más que urgente. necesario. Es urgente, pero, óigame esto, pero necesitamos conocer lo verdadero de lo que no es. Sí, mi esposo a veces usa un ejemplo muy, muy verídico. Usted conoce una marca, por ejemplo, los que les gustan Lacoste, Nike, que usted conoce una marca que es Las que marcas es, originales. originales, usted las distingue porque usted dice, esto es original. Pero cuando usted mira y usted dice, esto no es original, es porque Ya ha conocido la ya marca. ha conocido lo original. El que no conoce lo original, le venden Cualquier lo cosa. chiviado, ¿sí? Termina, en vez de comprar Tremendo. Nike, termina comprando No, sí. Mike, ¿sí? Algo así. Escúcheme, yo
Hombre, yo me mantenía muy frustrado. Yo creo que de pronto más de uno le ha pasado. Yo me mantenía muy frustrado porque siempre en la iglesia donde yo nací, yo he conocido el Espíritu Santo. Yo sé quién es el Espíritu Santo. Sí, claro. Y él es la persona más, sin el Espíritu Santo no podemos vivir. No Él es el que nos enseña la palabra, lo que nos enseña la adoración. Y tú decías Todo. algo muy bonito. Cristo cambia nuestra vida, el Espíritu transforma nuestra vida cristiana. Ujú. Total. Y yo me acuerdo que cuando empecé la vida cristiana, yo me convertí en el Señor en una campaña donde todo el mundo se caía. Y me acuerdo que yo pasé adelante con esa fe especial para que Dios me tocara. Y ese ya no me tocó como yo pensaba. Todo el mundo cayó alrededor mío y yo no me caía. Yo pensé que estaba mal, que estaba en pecado. Pero estaba conociendo a Dios, estaba empezando. Y lo que yo hice en esa experiencia, en esa campaña, yo me tiré. Yo me tiré solo. Escúcheme ahí. ¿A cuántos le ha pasado así como yo? Que se han tirado. Yo me tiré. Y yo después me he tirado en el suelo y yo decía, bueno, ahora cómo me paro. Para que no digan que Para que no dijera mal. Sí. Y yo me tiré como 2 veces en muchas veces. Y yo me frustraba, yo decía, yo quiero caer por la unción. Yo quiero hacer esto. Y yo entonces comencé a buscar, no, en mi vida el Espíritu Santo me comenzó a guiar. ¿Quién eres el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu? Entonces comencé a entender que el Espíritu Santo es aquel que me revela a Cristo, que me enseña la palabra. No necesito otro maestro. Sí, tenemos pastores, súper, y nos enseñan de parte de Dios. Pero el Espíritu Santo quiere enseñarte personalmente. Incluso El Espíritu Santo quiere. A veces yo le digo a mi esposa a veces, ¿con quién me conecto para que Dios me toque? Pero yo decía, no, escúcheme, mayor que cualquier hombre es el Espíritu Santo. Claro. Entonces busca el Espíritu. Allí, esta es una de mis oraciones y uno de mis sueños también. Uno tiene tantos sueños, hermanos, pero uno de mis sueños es ese, conocer el Espíritu Santo. Pues lo conoces, Sí. sino que cada día Cada vez más, ahondar más allá, ampliar ese ser conocimiento, lleno cada vez más del Espíritu. y eso ahondar, va más allá de una administración, porque uno cree que es eso, no, Mm. es ahondar en lo que es Y uno Cristo, el y uno muchas Espíritu veces dice, Santo, ahondar ¿y en uno lo que es dónde Cristo. tengo que correr para ir a qué? No, hermano, tan sencillo como esto. Entra a tu aposento, Amén, amén. levántate Sí. todos los días y Y- dile, Señor, esta es mi petición, lléname del Espíritu, Amén. dame más del El Señor Espíritu Jesús Santo. dijo que lo pidiéramos. Que Ya, lo pidiéramos. Y hay algo que en las congregaciones ha sucedido, ha solido pasar, es que a lo que algunos líderes no se caen. Yo, por ejemplo, en 40 años de conocer, 41 años de conocer a nunca se cayó. una vez por darle gusto también a Por favor, pongan ahí en sus peticiones que Dios está revelando cosas en nuestros corazones. Por favor, pongan ahí sinceramente cuántas veces se tiraron. una vez por darle gusto a un predicador y me caí. Pero uno es consciente de que esa caída no viene nada. Sí, entonces se paran y dicen que esa persona está resistiendo al Espíritu Santo y se oyen murmuraciones, es que no anda bien, es que esto. Entonces, y los que se caen supuestamente están llenos del Espíritu Santo para algunos de las congregaciones y hay tristeza de aquel de que dice, oye, ¿por qué yo no me caigo? ¿Por qué yo no me caigo? Y entonces se van tristes, se van dolidos, pero eso no es llenura, caer no es llenura del Espíritu Ajá. Santo. Y de los que se paran ahí dice, yo tuve una experiencia tan linda, vi ángeles, vi lucecitas, vi Ajá. estrellitas. Y uno dice, porque yo no vi nada. Sí, Vi y uno todo dice, eso, pero- mal ser- oiga, esta palabra sirve para que usted se quite cargas. Sí. Sí, 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 Cargas sí, sí. por eso. Claro. Y hay gente que está Están diciendo, cargados. pastor, yo pasé ministraciones para hablar en lenguas. Y no, escúchame esto, escúchame El predicador esto. está diciendo, allá en su casa usted va a sentir un viento. Y uno tiene que decir, uy, sí, yo sentí el viento, aunque usted no sintió Y ya nada. psicológicamente Pero lo puede porque- sentir en los pies, los puede Sí, sentir en las sí. manos. Y escúcheme esto, Nada, escúcheme. nada de eso. Mayor que las lenguas es el Espíritu Amén, Santo. amén, amén. No busque las lenguas, escúchame, no busque el las Espíritu. lenguas. Hay gente que está buscando, yo quiero hablar lenguas. No, no, no. Anhela el Espíritu Santo. Que si anhelas el Espíritu, si vienen las lenguas, súper. Amén, amén.
amén. Sí, Y pero el Espíritu Santo quiere llenarte, empoderarte, transformarte para que aquello que siempre te hace caer, hoy estés en pie. Para aquello que aquella vez que usted se alborota ese temperamento y la gente dice, vea, que es que cristiano, eso te dé poder para vencer eso, Aleluya, para amén. que el Espíritu Santo rompa la atadura que tienes. Esas son las armas del Espíritu. Esa maldición que Así venía, es. ¿verdad? Eso es lo que rompe ataduras y es la llenura. Entonces no es caerse, no es símbolo de que es lleno el Es Espíritu lleno Santo, o no es para lleno. nada. No, señora. Ni tampoco hablar sentirá- lenguas, porque hay gente que se las ha inventado. Sí. yo recuerdo. Y yo hay sí, una, es que- hay una denominación o por una eso uno secta. conoce como decíamos de la marca, lo que es de lo que no es, ¿sí? No es que uno diga, ay, es que no creen, no es que uno conoce lo que es de lo que no es. Otros Uno ya ha tiemblan y visto, tiemblan, ya ha hacen visto así. todo eso. Nada de eso ¿sí? es. No, Hay no. gente que porque no le digan que está mal, se ha inventado la lengua, ¿sí? No. Es quitarle esa carga a usted y decirle que la mayor función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y que la mayor manifestación del Espíritu Santo es su carácter. Así usted nunca haya caído en una administración, así usted en la administración llamaron a todos y a usted no lo llamó y la gente dijo que vio ángeles, que vio que una cosa, que Dios le dio una visión, un sueño. Si su carácter está siendo transformado, usted tiene el Espíritu amén, Santo. ahí Usted está siendo del lleno, Espíritu amén, Santo, amén. aunque Porque no muchos haya se paran de sentido bien. ahí, pero siguen siendo iguales, con el temperamento, agresivos, violentos en todas las áreas, y siguen siendo chismosos, mentirosos, es decir, traidores, siguen siendo iguales. Entonces no era el Espíritu Santo. No era el Espíritu. Entonces, sí, el Espíritu Santo es indispensable, pero conozca lo original de lo que no es. ¿sí? Amén, amén. Y para conocer lo original de lo que no es, en este caso la vida del Espíritu, la palabra. Amén. ¿Sí? Entonces, vamos a orar en esta mañana, un tema Gloria muy a bueno. Dios, Gracias al aleluya. Señor por estos discípulos de Lucas que nos enseñaron tanto. Ahí está Demasiado. Yolandita con los 3 puntos, la hermana Doris también los escribió, yo los vi por ahí, los 3 puntos que la hermana Dorisita también los escribió. Y vamos a orar por nuestras peticiones. Allí Amén. estamos a levantar nuestras peticiones al Señor, a clamar por ellas en esta mañana. la pastora, Mirecita. Bueno, entonces las peticiones que tenemos en esta mañana aquí, dice oración por la salud y recuperación de Carolina, hijo del hermano Vladimir. Amén. Carolina, Estados se ha Unidos. estado orando por Por esta ella, niña sí. que está en Estados Amén. Unidos. Así es. Solo Dios tiene la última palabra, seguir Así creyendo, es, creyendo y verdad buscando la llenura del Espíritu Santo, porque eso se puede quemar. Así es. Entonces, oración por salud, por Omaira Castillo y por Leandra, Natalie y García, que están un poco mal de salud. Vamos a creer que Dios está allí para sanarles. Pero algo que siempre hago énfasis, que conozcan a Cristo Jesús. Amén. Primero que Sí, todo, lo señora. conozcan. Así Sí, es. porque Así nos es. puede sanar y seguimos en las mismas prácticas del pecado. Dice, oración por la señora Eugenia, que se siente muy deprimida por la situación, para que Dios traiga paz a su vida. Amén. Entonces, gloria a Dios, vamos a estar orando por esto. ¿Quién va a orar? Así es. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a orar por salud. Sí, tenemos muchas personas en sí, casa sí. con gripe, diferentes situaciones de salud. Pero créalo, iglesia, créalo. Dios ha sanado mi cuerpo de muchas cosas. Incluso yo siempre les digo, sigan sirviendo a Dios. Sirvamos a Dios de muchas formas. Que mientras que usted se ocupa de verdad de Dios, Dios sana su cuerpo, ¿sí? Y creamos que Dios es sanador. Dios visita a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana para sanar. A Amén. cualquier hora del día, Dios visita y sana. Solamente es creer, darle gracias por lo ya recibido. Amén. Y por la señora que está deprimida, también que conozca esa paz divina que da Cristo Jesús. A lo que conozca ese Jesús Salvador, se va toda depresión. Así es. Entonces vamos a creer por eso, amén. Entonces la señora que tiene depresión se llama Eugenia. Oremos para que ella conozca
a mi Cristo Jesús, al Señor Amén. Jesús. Así es. Y en la depresión huirá y ella se llenará de gozo y se parará a servirle a Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado Dios, Sí, en esta amén. preciosa y hermosa mañana estamos delante de tu santísima y divina presencia, porque una vez más nos lo ha permitido, Señor. Gracias por esa gracia que tenemos hoy, Señor, de poder estar delante de ti, Señor, trayendo, Señor de la gloria, todas estas necesidades que están aquí escritas y algunas que no fueron escritas, que son muy personales, Padre, pero tú las conoces, Amén, mi Señor de la Señor. gloria. Por delicado, por vergonzoso que tal vez sea, Amén. Señor, tú estás sobrando allí. Amén, En su Dios. poder divino creemos, en su amor tan Amén. grande, Señor, que llega allí donde hay esa necesidad, Señor. Tal vez Amén. también sea algo que dice, no, me da pena pedir porque Amén. tengo un dedito enfermo. No, también Dios se ocupa de Oh, ese dedito. glorifícate, Señor. Gracias, Señor Dios de la gloria, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por la salud y recuperación de Carolina, hijo de la Amén, hermana Vladimir, allí, Señor, en Estados Unidos. Señor, este cáncer, Señor, solo tú En te el puedes nombre de encargar de Jesús. Carolina, de la vida de Carolina, Que de la esa salud de enfermedad, Carolina, Señor, las sea fuerzas para de gloria Carolina, Señor. tuya. Padre, En el nombre de gracias. Jesús. Gracias porque hasta hoy todavía le ha permitido Oh, estar viva, gracias. Señor. Ese Así es. propósito con el cual tú diseñaste Oh, a Carolina, en el Señor. nombre de Jesús. Gracias, Señor de la gloria, porque tú harás Señor. y cumplirás el diseño. Oh, a ver. El plan con Carolina, Señor, Amén. en el nombre de Jesucristo. Oh, gracias, gracias. Señor, porque ese cáncer, Dios de la gloria, Oh, si el gracias. propósito de Dios es que viva Carolina, el cáncer morirá en el Amén. nombre de Jesús y Carolina En el nombre vivirá para poderoso contar de las Jesús, maravillas Señor. y predicar el Que evangelio sea de un Jesucristo el testigo de tu Señor. gloria, Gracias, Señor. precioso Dios. Padre, En el nombre también, de Jesús. Señor, por Omar, por Omaira Castillo, aleluya. Señor, por Natalie, Señor, Sí, y Señor. por Leandra, Señor, que están un poco mal de salud, Señor. Tú conoces la situación, amén. en qué situaciones que están de salud, Gracias. Señor, y solo tú puedes obrar allí, Oh, Señor. en el nombre de Gracias Jesús. por estas 3 personas en esa casa. Gracias por la persona que conoce esta petición y la Amén. colocó aquí, Señor. En el nombre de Jesús, creemos que tú estarás allí llevando sanidad, Señor, llevando restauración y esa vida que tú tienes para Oh, ellas, amén, Dios. Señor. Gracias, Padre, por aquella mujer, Eugenia, Señor, que ha estado deprimida de ver la sí, situación, de ver el encierro, tal vez la economía de su casa, Señor, muchas cosas que tal vez le ha Direcciónanos, afligido Dios. grandemente el corazón a Eugenia, Señor. En esta Direcciónanos. mañana creemos, mi Señor, Dios de la Aleluya. gloria, que si ella permite que tú te establezcas, Señor, que tú te Amén. sientes en el corazón de ella, en la vida de Oh, ella, amén. Señor, ella recibirá esa libertad, Señor. Ella será sanada de su alma, de su Así espíritu, de es. su mente, Señor. Así es. Y podrá verte, Señor, y sonreirá y gritará, Señor. Tú eres En el el que nombre de vive, Cristo. eres el que reina, Señor. Será tu Señor. Gracias por la vida de Eugenia Nueva, Señor. Aleluya. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos en esa misericordia tuya, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor amado. Señor, muchas Amén. gracias te damos, Señor. Bendecimos. Oramos para que tu iglesia, cada persona que nos está escuchando, Señor, sea llena de tu espíritu, Señor. Que allí donde está tú reveles, Señor amado, día tras día, ese precioso espíritu que ya está obrando en nosotros, pero que tal vez no lo hemos visto, no nos hemos apercibido, pero Él ha estado allí. Hemos llegado hasta aquí porque ha sido por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera estado allí obrando, no hubiéramos avanzado hasta aquí. Y muchas veces hemos peleado con Él. Muchas veces nos hemos sido obstáculos para su obra. Señor, pero aquí estamos. Nos ha traído, ha peleado con nosotros, Señor amado. Pero hasta aquí nos ha traído, Señor. Seguimos orando entonces para que tu Espíritu Santo sea revelándonos. Despierta el hambre por tu Espíritu Santo, Señor. Que se pueda apercibir nuestros sentidos del Espíritu Santo. Le damos gracias porque nos ha enseñado. Le damos gracias, Señor, porque nos ha fortalecido, porque ha roto las cadenas, porque ha quebrantado los yugos, porque el yugo se pudre a causa de la unción. Y así lo seguirá haciendo. Oramos que el Espíritu Santo, con su gracia y su poder, rompa, Señor, ahora todo
opresión demoníaca en las vidas, Señor. Todo ataque del diablo, Señor amado, en las mentes, en el corazón, de depresión, de suicidio, amado Dios, de ataduras en el nombre de Cristo, de opresión demoníaca. Oramos para que el Espíritu Santo poderoso obre en la vida de mis hermanos, Señor. Oro, Señor, para que le dé las fuerzas para vencer todo hábito, para que dé la fuerza para vencer, para luchar con ese temperamento, Señor amado, con aquellas cosas que todavía nos cuesta, pero que el Espíritu Santo va a estar allí formando a Cristo en nosotros. Y oramos, Dios, por aquellos que están hoy pensando allí, quiero entender más la palabra, para que el Espíritu Santo sea ese precioso maestro, abriendo nuestros ojos, Señor, abriendo el entendimiento. Y oramos que ese Espíritu glorioso, mientras el pueblo lee tu palabra y la memoriza, creo que llega el tiempo donde el Espíritu Santo iluminará lo que ya la iglesia ha leído, lo que ya ha depositado en ellos, y se iluminará para gloria tuya. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, que tu iglesia tenga esa comunión perfecta con el Espíritu Santo. Y si le hemos contristado, si lo hemos puesto a un lado, hoy te pedimos que nos perdones, y te pedimos en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo sea hoy haciendo comunión con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, queremos bendecir su vida en este día, que Dios bendiga sus fuerzas, que como hizo con los discípulos del camino de Maús, camine con usted. Amén. En este día Dios camine con usted y siga haciendo la obra. Jesús no dejó a sus discípulos hasta que lo hizo todo completo. Que le pidamos que nos quite el velo, Que nos dé entendimiento. Sí, que así mismo, que pidamos constantemente que quite el velo en nuestros ojos, que nos dé entendimiento. Que nos llene el Espíritu Santo. Aleluya. Así es. Amén. Hermoso tener en cuenta esos tres preciosos puntos. Así es. Demasiado. Dice aquí, Señor, hermana abre María, nuestros ojos. que gracias por quitarnos esos mitos. Abre nuestros ojos. Señor, abre nuestros... Buena esa oración. Miren las peticiones que tenemos. Claro. Abre nuestros ojos, amén. abre nuestro entendimiento y llénanos con el Espíritu Santo. Aleluya. 3 puntos indispensables Muy que sí, lograron Señor. los discípulos camino de Maús. Amén, amén. Así que regrese a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Cristo va a abrir sus ojos, va a abrir su entendimiento y le va a llenar de su espíritu para que usted pueda avanzar en el Señor. Bendecimos Así su es. familia allí donde está. Y dígale, terminemos ese tiempo diciendo al Espíritu Santo al Señor que nos sumerja, ¿cierto? Okay. Como paloma con Sí. tu gracia, hoy desciende. Dígale, terminemos ese tiempo diciendo, Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. llama de fuego. Ven y purifícame. Esa es nuestra oración para ti, Señor. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, como fuente de agua viva, sacia mi sed. llama de fuego. Ven y purifícame. Dios le bendiga, iglesia, que el Espíritu llene tu vida, que el Su Espíritu gracia